Dios les bendiga, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Marcos. Los niños pueden pasar a su actividad en la parte de atrás. Y nosotros, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45. Hermanos, estamos estudiando toda la vida de Jesús y nos estamos guiando por medio del Evangelio de Marcos. Y hemos llegado, hermanos, hasta esta predicación, que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Es el pasaje bíblico, hermanos, Marcos 6:45, cuando Jesús camina sobre las aguas. Y vamos a meditar, hermanos, en algunas cosas, hermanos, que el Señor ponía en mi corazón al estudiar este pasaje bíblico. Lo tenemos. Leeremos el 45 al 52. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Recuerde, eran los 5,000 más hombres y mujeres. Él los despide, hermanos, entra aquí y después es cuando ellos lo buscan y pasa lo del pan de vida que estudiamos el fin pasado, ¿verdad? Pero bueno, él los despide y dice el 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, alrededor de las 3 de la mañana, hermanos, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subido a ellos en la barca, se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto, esto es muy importante, estaban endurecidos sus corazones. Puede tomar asiento, hermanos. Ahora, si usted ve, hermano, Jesús, en el versículo 46, dice que cuando él despidió a la gente, dice, se fue al monte a orar. Y esto es algo muy importante, hermanos, y quisiera hacer mucho énfasis en esto, porque mientras yo estaba orando, hermanos, por cómo predicar este pasaje bíblico, el Señor, hermanos, puso un pesar en mi corazón por lo que dice aquí que Jesús hizo. Él se fue al monte a orar. Y esto es algo, hermanos, que vemos muchas veces, ¿verdad?, en los evangelios, en especial el evangelio de Lucas es el que más énfasis hace, pero en todos los evangelios vemos a Jesús orar, sobre todo en el evangelio de Lucas. Y acá Marcos, hermanos, nos está diciendo que Jesús se aparta y se fue la noche a orar. El mismo Marcos que en el capítulo 1 nos dijo de que Jesús, hermanos, en una madrugada, cuando aún estaba muy oscuro, se apartó, hermanos, y se fue a un lugar a orar. Vemos que Jesús, hermanos, en la predicación del domingo pasado, dice que a veces no tenían tiempo ni para comer. Entonces, al él estar muy ocupado, hermanos, para orar, tenía que hacerlo o en las madrugadas o en las noches. Y tenía que apartarse. Y por eso es que aquí le dice a los discípulos, váyanse ustedes. Y le dice a la multitud, ¿verdad? La despide. Y él se va, hermanos, a un lugar para orar. Y vemos cuán importante, hermanos, era la oración para Jesús. Y yo quisiera que pusiera nuestra hermana unos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Lucas 10:17. Y yo solo quisiera, hermanos, que miráramos cómo era, hermanos, el corazón de Jesús hacia su Padre. Y dice que aquí, hermanos, Jesús mandó 70, ¿verdad?, a predicar la palabra de Dios. Y dice que cuando ellos regresaron a donde estaba Jesús, venían con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y si puede poner nuestra mano al versículo 20, ellos contentos, ¿verdad?, que habían visto gente, hermanos, que los demonios se le habían salido, muchas personas habían sido liberadas, ellos venían muy alegres, pero Jesús les dice, no se regocijen en que los espíritus se les sujetan, sino que, hermanos, regocíjense en que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, Jesús les dice, la verdadera razón de gozarse no es en que yo los haya usado, ¿verdad? Gócense aún más en que sus nombres están escritos en los cielos, hablando de la salvación, ¿verdad? Y cuando Jesús, hermanos, les dice a ellos que se regocijen porque sus nombres están en los cielos, dice que en aquella misma hora Jesús también se regocija, ¿verdad?, en espíritu, hermanos, al pensar en la salvación. Y dice Jesús, te alabo,
oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces vemos a Jesús aquí, ¿verdad? En una plática, hermanos, con sus discípulos. De repente, hermanos, regocijarse, hermanos, en el Espíritu, dice la Escritura. Y comenzar, hermanos, a alabar a Dios por lo que Él estaba haciendo, por lo que Él había hecho en las vidas, hermanos, de sus discípulos. Entonces Jesús, hermanos, alaba al Padre. Jesús ama al Padre, como vemos en las Escrituras. Jesús, hermanos, siempre estaba buscando tiempos, hermanos, para apartarse, para estar en comunión con Dios. Y lo que vemos en las Escrituras, cuando la Biblia nos habla de la oración, no es la oración como uno piensa cuando uno no es cristiano, ¿verdad? Cuando uno no es cristiano, uno piensa que la oración es solo para pedirle a Dios cosas que uno quiere y que uno solo se acerca, habla con Dios cuando uno quiere algo, ¿verdad? Alguien está enfermo, este problema, me quedé sin trabajo, bla, 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 bla. Entonces la persona piensa de que la oración es solo para eso. Mas cuando ya venimos a Cristo, ¿verdad? Y cuando, hermanos, Dios hace la obra de salvarnos, ¿verdad? Del Espíritu Santo venir a nuestras vidas. Nosotros buscamos a Dios en oración, ya no porque queremos simplemente cosas de Él solamente, sino que nos acercamos a Dios, hermanos, porque hemos nacido, ¿verdad? De nuevo para tener comunión con Dios. Y eso es algo muy importante que yo quiero que veamos hoy. Hermanos, tan importante era la oración para Jesús que sus discípulos en los evangelios escribieron, ¿verdad? A veces lo miraban en las madrugadas cuando lo buscaban, Él no estaba ahí. A veces en las noches ellos sabían que Él se apartaba a un lugar a orar. Es más, en el evangelio de Lucas, en el capítulo 11, dice que los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Jesús estaba orando en un lugar, y cuando Él regresa, los discípulos estaban ahí listos para preguntarle a Jesús, ¿verdad? Y le dicen estas palabras: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, ellos miraban, hermanos, que la oración era algo tan importante para Jesús, que ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Ahora, hermanos, ¿cuán importante es la oración para usted que está aquí hoy? Diría a su esposa, hermanos, que la oración es importante para usted como el hombre de la casa, ¿verdad? El hombre que debe ser cabeza del hogar, líder del hogar en buscar a Dios, ¿verdad? Diría, hermanos, hermanas, su esposo, de que usted es una mujer, ¿verdad? De oración, hermanos, como viene siempre a mi mente la madre de John Wesley y Charles Wesley. Charles Wesley, ¿verdad? El escritor de himnos, hermanos, y John Wesley, el predicador que dio inicio a todas las iglesias metodistas, como ellos cuentan, hermanos, de que su madre, ¿verdad? A pesar que eran 12 hijos, ¿verdad? 12. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes, ¿verdad? Por la gracia de Dios tuvieron hijos cada 6, 7, 8, 9, casi 15 años algunos, ¿verdad? Aquí. Pero yo me imagino, hermanos, tener 12 y bien pegaditos, ¿verdad? Esa casa debe haber sido un caos, hermanos. Un caos total, ¿verdad? Para enloquecerse. Hablábamos de esto ayer con mi esposa, que quizás por eso es que la gente de antes se hacía viejita bien rápido, hermanos. Y cómo no, ¿verdad? Con el montón de niños ahí. Antes la gente de 30 años ya la cara se le miraba bien antiguísima, ¿verdad, hermanos? Y cómo no, si es el montón de niños. Hasta hace poco, ¿verdad? Quizás hace 2 generaciones la gente tenía 12, 8. Sé que algunos de ustedes acá son 8 hermanos, 12 hermanos, ¿verdad? Entonces hasta hace poco la gente tenía muchos hijos. Ya hoy todo el cambió, ¿verdad? Por cómo va de mal el mundo. Pero hermanos, esta mujer, a pesar de tener sus 12 hijos, dicen sus hijos, ¿verdad? John Wesley, no sé si fue él quien lo escribió, porque sí lo he leído en varios libros esto, de que la mujer, hermanos, la madre de ellos, apartaba 1 hora todos los días, en la que no estaba para el esposo, en la que no estaba para los hijos, en la hora que ella iba, hermanos, para tener comunión con Dios. Yo no sé el resto de sus hijos, ¿verdad? No fueron tan conocidos, hermanos, pero estos 2 sí yo sé que Dios los usó para bendición y salvación de muchas personas. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted puso una alarma en su teléfono? Me voy a levantar hoy temprano a orar. ¿Cuándo fue la última noche que quizás, hermanos, usted no podía dormir y en vez de ponerse a ver televisión, usted dijo, me voy a apartar un rato a orar? Hermanos, yo espero de que seamos personas que tengamos un tiempo, hermanos, para buscar la presencia de Dios en oración, como lo vemos en nuestro Señor Jesús, porque hermanos, nosotros somos llamados a ser ¿qué? Imitadores de Cristo. Imítenme a mí como yo a Cristo, dijo Pablo.
debemos de poder decir, ¿verdad? Imítenme a mí, imítenme como yo, para mí es importante la oración, como lo fue para Cristo, ¿verdad? Hermanos, nosotros somos llamados, dice que Dios hace, que todas las cosas obren para el bien de hacerme más como su hijo. Ese es el plan de Dios. Si alguien viene a mí y me dice, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Yo le voy a leer Romanos 8, 28 al 30. Dios quiere hacerlo como su hijo. Ese es el plan, hermanos. Ahora, si puede poner nuestra hermana Jeremías 9, 23. Y acá, hermanos, miramos como el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Dios del antiguo pacto con Israel, el Dios eterno, hermanos, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el Dios del nuevo pacto, hermanos, el Dios que vemos en toda la Biblia es un Dios que quiere ser conocido. Y así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y usted sabe, hermanos, de que ante los hombres, cuando hay un hombre sabio, es alabado por los hombres, ¿verdad? ¿Qué es sabio? ¿Qué es sabiduría? En aquellos tiempos era la valentía, ¿verdad? No se alabe en su valentía. En nuestros tiempos podríamos decir deportistas, ¿verdad? En lo bueno que son para desempeñar su deporte. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto no ha cambiado, ¿verdad? La gente alaba al rico, hermanos, por todo lo que él logra tener. Pero Dios dice, esto no es razón de alabarse. Ni la valentía, ni las riquezas, ni aún la sabiduría según este mundo. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿Qué dice Dios? En entenderme y en qué? En conocerme, hermanos. Dios quiere, ¿verdad? Quería que su pueblo Israel y quiere que su iglesia lo entienda, lo conozca, que soy Jehová, que hago misericordia, dice. Juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Un pueblo que le conozca. Por eso es que, hermanos, sus caminos reveló a Moisés, ¿verdad? Dios reveló, hermanos, su voluntad en la ley. Dios reveló Dios se ha revelado progresivamente, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, si usted va leyendo la Biblia, cada vez Dios revelaba más de sí, hasta la máxima revelación y última revelación de Dios, que es Jesús, dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Jesús, hermanos, es quien nos revela completamente al Padre. Pero si puede poner nuestra hermana Oseas 4, 6 al 7. Acá vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no le faltó conocimiento, hermanos, porque no tuvieran la palabra de Dios. No les faltó conocimiento porque no hubieran profetas que predicasen la palabra de Dios. Pero ¿por qué les faltó el conocimiento? Porque lo desecharon. Desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio. Usted sabe que el sacerdocio era, hermanos, aquellos elegidos, ¿verdad? Descendientes de Aarón que podían acercarse a Dios. Pero porque olvidaron la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, ¿verdad? Lo grande que era la nación de Israel, así pecaron contra mí. También yo, dice, cambiaré su honra en afrenta. Hermanos, el pueblo de Israel eventualmente fue destruido, ¿verdad? Por su falta de conocimiento de Dios. Entonces vemos que Dios quiere ser conocido. Vemos que el no conocer a Dios tiene consecuencias, ¿verdad, hermanos? Y si el mundo está como está, es por falta de conocimiento de Dios. Y esto es muy importante, y esto es algo que voy a decir, hermanos, mucho. Si puede poner nuestra hermana Juan 17:3 para que este punto quede bien claro. Hermanos, el conocimiento del que yo estoy hablando hoy no es un conocimiento intelectual, ¿verdad? Porque hay hombres, lastimosamente, hay hombres que saben la Biblia, pero la conocen como alguien que sea muy bueno para matemáticas, sabe de matemáticas. Puede multiplicar, puede restar, puede, ¿verdad, hermanos? Subtraer. Una persona que sabe mucho de matemática, o como una persona que sabe mucho de historia, ¿verdad? Que ha leído libros de historia y tiene mucho memorizado en su mente. Eso no es a lo que yo me estoy refiriendo cuando estoy hablando de conocer a Dios, hermanos. Porque la Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios, hermanos, conocen a Dios y hasta tiemblan ante la presencia de Dios, pero son demonios, ¿verdad, hermanos? O sea, hay hombres, ¿verdad?, que aunque saben de la Biblia, siguen siendo demonios. ¿Por qué? Porque su conocimiento es solo un conocimiento, hermanos, intelectual, y sus corazones, como en los discípulos aquí, siguen endurecidos, ¿verdad? Marcos 6:52, estaban endurecidos sus corazones.
Hermanos, aquí dijo el Señor Jesús esto, Juan 17:3, esta es la vida eterna. La vida de Dios es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús está orando, ¿verdad? La noche antes, hermanos, de él ir a morir en la cruz del Calvario, usted sabe que los evangelios nos dicen que su alma estaba triste hasta la muerte, que él, hermanos, iba a cargar con nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, y él, hermanos, ora fortaleciéndose en Dios antes de enfrentarse a la cruz. Y la oración, hermanos, de Jesús, la razón por la que Jesús estaba a punto de morir en esa cruz, la razón por la que él pagó el precio por nuestros pecados, es, hermanos, para que hubiese un pueblo que conozca a Dios, que conozca a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús. En los tiempos antiguos, ¿verdad? En los tiempos, hermanos, cuando no había televisión y todas estas cosas, hermanos, los reformadores, ¿verdad? Y en la época de los puritanos, hermanos, se hablaba mucho del conocimiento experimental de Dios, decían ellos. Era la forma como ellos lo describían, un conocimiento experimental de Dios. Y buscando, hermanos, algunas frases sobre eso, el pastor Joel Beeke dice esto: si nuestro conocimiento no es experimental, pereceremos. O sea, si yo, por ejemplo, quizás esta no es la mejor ilustración, pero, ok, todos sabemos aquí quién es Donald Trump, ¿verdad? Todos. Para bien o para mal, yo creo que todos en Estados Unidos saben quién él es. Pero ninguno de nosotros lo ha conocido en persona. Ninguno de nosotros, hermanos, lo conoce como, bueno, a ver si sus hijos lo conocerán, ¿verdad? Pero nadie de nosotros lo conoce verdaderamente a él. Hermanos, hay personas que, ¿verdad?, que pueden haber escuchado de Dios, hermanos, quizás desde pequeños, quizás en una escuela dominical, pero no conocen a Dios, es lo que nos dice la Biblia. En Juan capítulo 3, esto es tan serio, que hay un hombre viejo ya, principal entre los judíos, hermanos, que desde pequeño había sido instruido aprendiendo la ley de Dios, y que cuando Jesús lo ve, usted sabe quién es él, Nicodemo, ¿verdad? Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Su vida entera, hermanos, ahí, ¿verdad?, como fariseo, sin conocer a Dios. Los discípulos aquí ya habían caminado varios tiempos con Jesús, pero aún no conocían a Dios, ¿verdad? Porque el nuevo pacto no había llegado todavía, por eso es que no lo conocían. Pero aún nosotros ya, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha descendido, hermanos, a veces esto ocurre, ¿verdad? Que jóvenes, niños, adultos, ¿sabe? Esto es increíble. Estaba viendo, hermanos, vino a mi mente algo que escuché en una predicación una vez. Fue un hermano a predicar sobre que es necesario nacer de nuevo. Un anciano, hermanos, de la congregación, de americanos, ¿verdad? Dice el hermano que se le acercó a él y le dijo: toda mi vida he ido a la iglesia. Cuando yo era pequeño iba a la iglesia, mis padres me llevaron a la escuela dominical, crecí en la iglesia, me casé en la iglesia, he sido una persona moral. Todos pensaban que era cristiano, hasta yo, y hoy me he dado cuenta que no conocía a Dios. ¿Cuán serio puede ser esto? Me he dado cuenta. Es más, ¿qué dice Jesús, hermano? Yo sé que este versículo a veces uno le quiere oír, no lo quiere escuchar, pero está en la Biblia, hermanos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. O sea, ellos pensaban que iban al cielo. Pensaban que conocían a Jesús, pero no lo conocían, hermanos. Aquí vemos lo serio que es esto. Dice él, ¿verdad? Si nuestro conocimiento no es experimental, pereceremos. Hermanos, mire lo que sigue diciendo este hermano Joel Beeke. Dice: el evangelio no debe ser solo entendido y creído. O sea, lo entiendo, lo creo, ¿verdad? Nuevamente lo estoy creyendo intelectualmente solamente, porque esto puede ocurrir. Y esto me pasó a mí, por ejemplo. Cuando yo comenzaba, hermanos, cuando era un adolescente, ¿verdad?, un joven de 18 años, 19 años, yo, hermanos, traté de buscar, ¿verdad?, en el Islam, de verdad traté de leer cosas sobre el Islam, de leer de los mormones, de leer del catolicismo romano, de leer, hermanos, trataba de leer para ver cuál de estas era el que más sentido tenía.
Y me convencí intelectualmente que de todas, hermanos, las cosmovisiones que hay en el mundo, la que más sentido tenía era el cristianismo. Y eso es bueno, pero eso no es suficiente para salvarse. Amén, hermanos. Entonces, dice aquí, el evangelio no solo debe ser entendido, que es muy importante, y creído intelectualmente, ¿verdad? El evangelio, dice, debe ser experimentado, gozado y aplicado, dice él. O sea, debo de experimentar, ¿verdad? Lo que la Biblia dice en mi vida. Debo gozarme en Dios y debo aplicar la palabra de Dios. Y cuando yo pensaba en eso, hermanos, regresando a esto, ¿verdad? ¿Por qué oramos? Porque queremos la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Nuevamente, esta no es una buena ilustración quizás, hermanos, pero lo voy a decir porque yo he visto una desesperación en el drogadicto por la droga. Pero yo he visto una desesperación, hermanos, que yo siempre recuerdo esto, ¿verdad? Cuando estaba yo, esto fue en el 2012, hermanos, para que usted tenga una idea, 13. Yo estaba comenzando a veces a predicar en algunos lugares que me invitaban, sobre todo eventos de jóvenes. Un muchacho se me acercó, me pidió mi número, hermano, después me llamó. Y él me dijo, llorando en el teléfono, hermano Roberto, mi cuerpo me tiembla deseando las drogas, me decía él. Hermano, usted quizás ha hablado con alguien, usted ha visto a alguien, usted tiene amigos, usted tiene familiares, personas que están luchando con adicciones y sienten que no pueden vivir sin esto, ¿verdad? Y eso es destructivo y malo y hunde más a la persona, ¿verdad? Pero hermanos, esto es lo que yo estoy tratando de decir con esto. El que ha conocido verdaderamente a Dios, hermanos, siente que orar es una necesidad, siente que orar es algo de vida o muerte, siente que sin Dios no puede vivir, ¿verdad, hermanos? Sabe, hermanos, acabo de terminar la historia del rey David y es una decepción completamente todo lo que él hizo, ¿verdad, hermanos? Pero a pesar de todo lo que él hizo, hay algo que me gusta de él en medio de todo. Ese hombre, hermanos, sabía cómo buscar a Dios, ¿verdad? Ese hombre, hermanos, sabía cómo ir, ¿verdad? Clamar, hermanos, postrarse, hermanos, buscar la presencia de Dios a pesar de todo lo que en él pasó, ¿verdad? Y sufrió, hermanos, todo lo que él sufrió por sus pecados, todas las consecuencias, hermanos, que vinieron a su vida. Pero a pesar de todo, ese hombre llegaba y se humillaba, hermanos, ante Dios. A pesar de todo, hermanos. Ahora nosotros queremos ser obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, para no sufrir todo lo que David sufrió. Pero hermanos, debemos ver en nosotros una necesidad, hermanos, por la presencia de Dios. Porque esto yo sé, hermanos, el que ha sido tocado por Dios, hermanos, que ha experimentado la presencia de Dios. Bueno, hasta hay un himno que se llama Me ha tocado, ¿verdad? Y nunca volveré a ser igual, dice, hermanos. Así como a veces, ¿verdad? Satanás, por ejemplo, con las drogas, marca esa vida, ¿verdad? Y luego hay una vida de lucha después de eso. Hermanos, Dios nos marca con su Espíritu Santo y nos salva y nos redime, hermanos. Y experimentamos, hermanos, la salvación, el perdón, el gozo, la felicidad. Y luego cuando nos alejamos de Dios, hermanos, siempre sentimos este deseo, ¿verdad? De volver a Dios, de acercarnos a Dios. En Hechos capítulo 6, hermanos, los apóstoles, dice la Biblia que estaban tan ocupados, hermanos, con las viudas, ¿verdad? Había tantas viudas, hermanos, y ellos estaban sirviendo las mesas, hermanos, en aquellos días. Dicen de que ellos llegaron a tal punto que dijeron, busquemos hombres que nos ayuden, ¿verdad? De buen testimonio, que nos ayuden en este ministerio, porque no debemos descuidar la oración y la palabra de Dios. Mire cuán importante era para ellos la oración y la palabra. Era tan importante. Yo les he contado la historia, ¿verdad? De cuando un hermano se le acercó al pastor Charles Spurgeon y les dijo, ¿qué es más importante en la vida cristiana, orar o leer la Biblia? Y él contestó, ¿qué es más importante en la respiración, inhalar o exhalar? Y obviamente, ¿verdad, hermanos? Usted necesita estar respirando, pero usted necesita estar sacando, ¿verdad? El aire que está respirando. Entonces, hermanos, en la vida cristiana es igual, ¿verdad? Hay una necesidad, hermanos, igual de la palabra de Dios, pero también de orar, hermanos, y de expresar a Dios y de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Voy a leer una frase de Martin Lloyd-Jones aquí que tengo escrita, pero antes de eso, hermanos, hay un versículo en la Biblia que dice, orad sin cesar, ¿verdad? O
Estoy hablando, hermanos, que la oración debe ser algo, hermanos, una ocupación del creyente, ¿verdad? Una ocupación santa, hermanos, del cristiano. Usted ha leído de personas, hermanos, de que hasta tienen un cuarto en su casa, de que ellos han apartado para buscar el rostro de Dios en oración. Quizás usted diga, mi casa es muy pequeña y no tengo espacio para hacer eso, hermanos, pero posiblemente puede ser su cuarto o en su sala. El punto es, hermanos, de que usted tenga un lugar para buscar a Dios, ¿verdad? El pastor Martin Lloyd-Jones tiene una frase, hermanos, que la busqué otra vez porque me gustó mucho, hermanos, y él dice así, en su libro sobre el Sermón del Monte, dice él así: la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano. Oiga, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano. El hombre, dice él, llega a lo máximo cuando está de rodillas y se encuentra frente a frente con Dios. Hermanos, frente a frente con Dios. Hermanos, cuando Moisés se fue a encontrar con Dios en el monte Sinaí, hermanos, usted ve cómo él se postraba, ¿verdad? Cómo él, hermanos, estaba, por ejemplo, Isaías, cuando Isaías ve aquella visión de la unción de Dios, él dice: ay de mí, que soy un hombre que habita en un pueblo de labios inmundos y que es un hombre de labios inmundos. Y hay un sentido, hermanos, de asombro y de reverencia, como dice él aquí, cuando uno se encuentra frente a frente con Dios. Ahora, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se encontró frente a frente con Dios? Que usted, hermanos, cayó al suelo. Que usted, hermanos, sintió el peso de la unción de Dios. Y el peso quizás de su pecado, de sus fallas. ¿Cuándo fue la última vez que usted, hermanos, cayó de rodillas en adoración a Dios? Y que posiblemente lágrimas descendían de su mejilla, hermanos, porque se sentía en comunión con Dios. Es algo muy importante, hermanos. El conocimiento experimental. Y sabe, hermanos, yo no lo estoy hablando de hace tantos años. Yo una vez tuve un encuentro con Dios y nací de nuevo. Qué bendición, ¿verdad? Pero necesito a Dios hoy, hermanos. Hoy. Yo lo ilustro con el maná, hermanos. El maná, Dios les dijo que no dejaran el maná del día de antes, ¿verdad? Para el otro día. Solamente el del viernes al sábado iba a durar 2 días. Ellos tenían que aprender que cada día ellos tenían que mirar hacia el cielo para recibir la bendición de Dios. Hermanos, cada día, ¿verdad, hermanos? Debemos vivir la vida cristiana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y cada mañana tenemos una oportunidad, hermanos, para acercarnos a Dios. ¿Se recuerda lo que yo les decía hace un tiempo en una predicación, hermanos, sobre no perder nuestro asombro de Dios? Yo dije unas palabras que quedaron grabadas en mi mente, hermanos. Me preocupa de que nosotros vengamos a la iglesia y salgamos de aquí sin tener un encuentro con Dios, ¿verdad, hermanos? Eso es preocupante. ¿Saben, hermanos? Hoy se cantaban las alabanzas. Y quizás algunos, hermanos, no tuvieron un encuentro con Dios, mientras otros sí. Y quizás usted pudo haber venido mal hoy, emproblemado hoy, frustrado hoy, pero aún así, quizás hasta pecado contra Dios y vino aquí. Pero si usted humilló su alma, hermanos, y clamó a Dios, y si usted está en Cristo, el corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y su presencia se hará sentir. Pero es, hermanos, cuando el corazón, ¿verdad?, está endurecido, es ahí donde nos sentimos la presencia de Dios. Hace un tiempo, en septiembre del año pasado, yo fui a un taller, hermanos, de predicación, que se trataba de predicar cristocéntrico, hermanos, y el pastor que nos enseñaba el taller, él dijo algo muy importante. Él dijo: debemos leer las escrituras para tener un encuentro con Jesús. Y debemos leer las escrituras con un corazón que adora a Cristo. Yo pensaba, hermanos, cuando leemos la Biblia es un acto de adoración. La Biblia no la podemos, hermanos, leer como un libro de historia, como un libro, ¿verdad? Espero que usted no sea de las personas que quiere leer la Biblia solo para que después pueda decir versículos de memoria o se pueda saber los libros de la Biblia de memoria. Eso no sirve, hermanos, si no está adorando a Dios cuando la lee. Es bueno que sepa versículos de memoria y el Espíritu Santo los va a usar para ayudarnos cuando esté en algún problema. Pero, hermanos, eso no sirve si es solo intelectual. Si no hay adoración, hermanos, si no hay que me quebranta por mi pecado, si no hay deseo de vivir para Dios, no sirve de nada, hermanos, que yo me sepa la Biblia.
Porque el diablo se la sabe, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hizo el diablo en Mateo capítulo 4? Trató de torcer el Salmo 91. Eso no es suficiente. Debo de leer la Biblia para tener un encuentro con Dios y con un corazón que adore, ¿verdad?, a Dios. El leer la Biblia debe ser un acto de adoración. El venir a la iglesia, y yo sé, hermanos, yo sé que hay días, martes sobre todo, hermanos, que he venido aquí cansado, hermanos. Quizás sobre todo cuando ellos estaban más pequeños, los niños, ¿verdad?, cansados, hermanos. Y quizás sinceramente lo que dice el Salmo 100, no lo hice, no entré en sus atrios con acciones de gracia, no venía con regocijo, no venía con ninguna de esas cosas. Pero aún así vine, hermanos, reconociendo, hermanos, y sabe, y cuando salí de aquí, salí diferente a como cuando entré. ¿A usted le ha pasado eso, hermanos? Quizás no vine de la mejor manera, pero salí de una manera diferente, gracias a Dios. Ahora, no le estoy diciendo que esa es la manera como debemos de venir. Debemos de venir como dice el Salmo 100. Ayer lo predicaba nuestro hermano en el ayuno. Con regocijo, con alabanza, ¿verdad? Y todo eso. Pero por nuestro pecado no siempre venimos así, hermanos. Pero aunque vengamos mal, vengamos. No siempre vamos a venir bien, lastimosamente. Versículo 47. Bueno, Jesús estaba orando. Amén, hermanos, debemos orar, ¿verdad? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo, dice, en tierra. Y viéndoles remar con fatiga, usted se imagina, cansados, porque había un viento que les era contrario, hermanos. Quizás usted ha andado en canoa, ¿verdad? Y ha estado cansado, hermanos. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, como a las 3, 4 de la mañana, hermanos, vino a ellos Jesús andando sobre el mar. Y él quería adelantársele, él quería pasar por enfrente de ellos. Así como, hermanos, la gloria de Dios pasó cuando Moisés estaba, hermanos, sobre aquella piedra, ¿verdad? Hermanos, Jesús estaba pasando delante de ellos acá, y dice que viéndole ellos sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ustedes lo pueden imaginar. Hermanos, esos botes eran sin luz, sin, ¿verdad?, que oscurana, hermanos, terrible frente al mar. Si usted ha ido al mar en la noche, hermanos, y mira hacia lo lejos del mar, todo oscuro. No tenían ni teléfonos, hermanos. Y de repente ven un hombre que va caminando ahí y se ponen a gritar, ¿verdad? Quizás usted y yo hubiéramos gritado también. Ellos gritaron, ¿verdad, hermanos? Pero mire lo que dice el versículo 50, ¿lo tenemos? Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, y esto quizás es lo más importante de esta predicación, hermanos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ese yo soy, hermanos, yo lo había leído tantas veces en esto, ¿verdad? Pero nunca me había puesto a meditarlo, hermanos, verdaderamente, como quizás, hermanos, en esta ocasión. Siempre me gusta, hermanos, tratar de indagar, ¿verdad? Cuando yo voy a predicar un pasaje bíblico, y estaba viendo que las palabras que se le atribuyen a Jesús aquí, yo soy, que Marcos atribuye a Jesús, en la misma palabra, hermanos, por ejemplo, que se usa para Dios en Éxodo 3. Cuando la Biblia, hermanos, el Antiguo Testamento, cuando se escribieron sus primeros 39 libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, cuando estaban completos, vinieron y se tradujeron, hermanos. Fue la primera traducción de la Biblia del hebreo y fue traducido al griego, hermanos. Y eso se llama la Septuaginta, ¿verdad? Y la razón por la que estoy diciendo esto es porque en esa traducción, hermanos, en Éxodo 3, Dios, cuando Él dice, yo soy el que soy, ¿verdad?, de donde eventualmente viene el nombre Jehová, aunque no tenemos tiempo para explicar eso hoy. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, las palabras que se usan en esa traducción griega, hermanos, son las mismas que se usan aquí para Jesús, cuando Él dice, yo soy. Así que no era solo un yo soy, ¿verdad?, como uno dice. Lo que está diciendo Jesús acá, hermanos, cuando usted lee algún comentario bíblico, ¿verdad?, o algún diccionario bíblico o algo así, lo que se está diciendo aquí de Jesús es que Él es, hermanos, el Dios de que allá en Éxodo se dijo que es, yo soy el que soy. Y para probar eso, hermanos, quisiera hacerlo de algunas maneras. Juan 8:58, usted sabe de que en ese pasaje bíblico los fariseos dicen, los judíos, dicen que ellos son hijos de Abraham. Y Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham porque Abraham vio mi día y se gozó y él me amó.
Y Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, no son hijos de Dios, son hijos del diablo, les dice Jesús, ¿verdad? Y ellos están bien bravos. No tienes ni 50 años y tú conociste a Abraham. Y Jesús les contesta, antes que Abraham fuese, yo soy. Es la misma palabra. Ellos lo entendieron cuando estaban hablando en arameo con Jesús, ¿verdad? Que Él se atribuyó ser Dios, porque dice la Biblia que en ese momento ellos agarraron piedras y lo querían matar. Más adelante vemos en Juan capítulo 10 de que Jesús, hermanos, está hablando y ellos lo quieren matar. ¿Por qué? Porque tú siendo hombre te haces Dios, le dice. En Juan 12, para que esto quede bien claro que Jesús es yo soy, ¿verdad? En Juan 12 dice la Biblia, recuerda, Juan está citando al profeta Isaías, cuando en su capítulo 6 dice que Isaías ve un trono alto y sublime y sentado en el trono estaba Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Los mantos de Dios llenaban todo el lugar, había humo, hermanos, habían relámpagos, estaban los serafines, hermanos, diciendo santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Juan capítulo 12 dice el apóstol Juan que esto habló Isaías cuando vio la gloria de él, hablando de Jesús. A quien Isaías vio ahí, hermanos, nos dice Juan capítulo 12 que fue a Jesús sentado en su trono glorioso. A Jesús, hermanos, siendo alabado, a Jesús siendo venerado, a Jesús, hermanos, fue a quien él vio. ¿Quién es Jesús, hermanos? El gran yo soy. Por eso es que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Antes que Abraham, yo soy. Pero también él dice, yo soy. Quizás usted ha escuchado los 7 yo soy de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Y es la misma palabra, yo soy, ¿verdad? Hablando que el mismo yo soy, Jehová. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta que da salvación. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Si puede poner nuestra hermana Apocalipsis 1:8. Y esto creo que deja bien claro este punto, hermanos. Yo soy, otra vez, el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ahí Él se atribuye ser Dios, ¿verdad? Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy lo más glorioso, yo soy el que es, el que era y el que ha de venir, yo soy el todopoderoso. Y a pesar, hermanos, de que hay muchas personas hoy que tratan de negar quién es Jesús, ¿verdad? Imagínense, hermanos, estamos hablando de conocer a Dios. Debemos conocer a Dios, ¿verdad? Bíblicamente quién Él es. Pero esto es muy importante. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para leer bien las Escrituras. Hermanos, hay muchas personas que quieren negar que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero el cristianismo, hermanos, clásico, el cristianismo bíblico, hermanos, siempre ha confesado esto, a pesar de cualquier persecución que pueda venir por ello. Así que, hermanos, ellos por medio de esta experiencia, ellos estaban conociendo más quién es Jesús. Y aunque en ese momento no lo entendieron, más adelante sí lo entienden. Mira lo que dice el 51 y el 52, ya casi concluyendo. Y subió a ellos en la barca. Aquí dice Mateo que es cuando Pedro quiere acercarse a Jesús y camina sobre las aguas, ¿verdad? Eso no lo voy a predicar hoy, hermanos. Pero subió a ellos en la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido cuando Jesús multiplicó los panes, por cuanto estaban ¿qué? Endurecidos en sus corazones. Sus corazones, hermanos, aún no habían sido regenerados. Y eso es terrible, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por que, ¿sabe que esto va a sonar bien extraño? Pero yo le doy gracias a Dios por todo el tiempo que estuve perdido en la iglesia. Porque por todos esos años que estuve perdido en la iglesia, de alguna forma, hermanos, le da a uno un sentido de entender más cómo se siente el perdido en la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué digo el perdido en la iglesia? Porque yo, hermanos, no sé cuántos años pasé, ¿verdad? Como un joven adolescente, sentado en la iglesia, sin entender nada, absolutamente nada. Mi mente estaba como blanqueada, hermano. Bueno, mejor dicho, la Biblia dice cegado, ¿verdad? Y entenebrecido y muerto.
Hermanos, pasé sin entender nada, sin entender cuál era el chiste de ir a la iglesia, sin entender por qué la gente cantaba, o por qué la gente derramaba lágrimas, o por qué la gente oraba, sin entender nada de lo que se predicaba, hermanos, y le doy gracias a Dios, como digo, por todo eso, porque quedó como una vívida memoria en mi mente, hermanos, de lo que es estar perdido. Ellos, aunque miraban todo lo que había pasado, seguían endurecidos, seguían. Hermanos, esto nos muestra, ¿sabe? Esta ilustración ya la he dado, pero la vuelvo a dar. Voy a dar dos. Había un joven, hermano, había un maestro, de seminario misionero. Era un lugar donde iban a salir misioneros, que él les dijo: les voy a enseñar cómo se siente salir al campo misionero y predicar. Preparen mensajes. Y los estudiantes prepararon una predicación preciosa y maravillosa para predicarle a saber dónde los iba a llevar a predicar, y los lleva a un cementerio. Y están delante de las tumbas y le dice: predica el sermón que preparaste. Y ahí estaba, ¿verdad? Pero no entienden, pero no me escuchan, pero están muertos. Y le dijo: exactamente así se siente predicarle a las almas perdidas. Como lo dijo Dios en Ezequiel, hermanos, 37, que Ezequiel vio que había un valle de huesos muertos, ¿verdad? Que cuando él predica, hermanos, el Espíritu de Dios les da vida. Eso ocurre, hermanos, cuando hay personas muertas en delitos y pecados. Eso le ocurrió a usted y a mí, hermanos. Espero, ¿verdad?, de que ya no sigamos así como antes, ¿verdad? Pero doy otra ilustración. Si usted va al Museo de la Biblia, hermanos, en DC, en Washington, D.C., hay una sección completa de George Whitefield, ¿verdad? El evangelista, hermanos, que predicaba en las 13 colonias americanas al aire libre, y miles de personas llegaban a escucharlo. Un hombre, hermanos, que su tema principal era Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Hay una historia que en una ocasión, hermanos, lo invitaron a predicar un grupo de iglesias, y por 2 semanas él no paraba de predicar Juan 3. Y le dijeron: predícanos otra cosa. Y él les dijo: cuando nazcan de nuevo les voy a predicar otra cosa. Y dice, hermanos, de que una de las noches, espero que quizás alguien estaba pensando eso de mí, ¿verdad? Hermano, dice que uno de los días, que él iba a predicar, ¿verdad?, al aire libre, dice que un hombre llegó y dijo, llevaba una piedra, ¿verdad, hermanos?, entre su ropa, y él dijo: cuando termine de predicar, le voy a ir a destripar la cabeza con esta piedra. Y hermanos, él se sentó cerca, ¿verdad?, para pasar rápido al frente a matarlo, supuestamente. Y cuando él termina la predicación, hermanos, este hombre se acerca a él, saca la piedra, la tira y le dice: yo traía esta piedra para rompértela en la cabeza, pero fue tu predicación la que rompió mi corazón, le dijo el hombre. Y se arrepintió, hermanos. Eso es lo que ocurre cuando no estamos regenerados, cuando estamos endurecidos. Hay un endurecimiento hacia Dios. Hermanos, ya quiero ir concluyendo. Si puede poner nuestra hermana Juan 14, 16. Esto es muy... Bueno, tengo algunos versículos bíblicos aquí, hermanos, pero creo que es muy importante usar siempre la Biblia, ¿verdad? La Biblia es más importante que ilustraciones. La Biblia es más importante que historias de mi vida o que cualquier cosa, hermanos. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Yo rogaré al Padre, dice aquí Jesús, esta noche que Él va a morir, ¿verdad? La noche antes, de su muerte, y Él os dará otro consolador. Y la palabra famosa, paracletos, ¿verdad? Otro, hermanos, uno que es igual que yo, dice Jesús. Es más, Jesús llegó a decir que era mejor que Él se fuera, que le convenía a los discípulos que Él se fuera para que viniera el Consolador a morar en el corazón de los creyentes, para que esté con vosotros. ¿Cuánto? Para siempre. El Espíritu Santo está con la iglesia por siempre, ¿verdad? El Espíritu de verdad lo llama el Señor Jesús. Aunque el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Y así estábamos nosotros antes, ¿verdad? No lo vemos, no conocemos, no entendemos. Al hombre natural, las cosas del Espíritu le son, ¿qué? Locura. Para mí, hermanos, orar, ayunar, decir que uno iba a tener un encuentro con Dios, para mí eso era una locura, hermanos. Todavía recuerdo una vez cuando yo era un joven, hermanos, y yo trabajaba, hermanos, gracias a Dios desde los 15 años siempre he trabajado, ¿verdad? No es que haya sido un vago yo o algo, pero agarré un día libre de vacaciones y ayuné. Me encerré en el cuarto, hermanos, busqué el rostro del Señor, no salí a comer y mi abuela estaba aquí. Y mi abuela, hermanos, comenzó a decir, ¿verdad? Cuando llegaron ya en la tarde de trabajar, que si yo, qué es lo que estaba haciendo, de que cómo puede ser que yo estaba ahí
de que qué locura es eso de orar o leer la Biblia, que Dios no es real, ¿verdad? Y hermanos, posiblemente, nuevamente, para el hombre carnal, para la mujer que no entiende nada de Dios, las cosas del Espíritu le pueden ser locura, ¿verdad? Pero para el que ha experimentado la gracia, para vosotros que le conocéis, dice, Él mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, la iglesia viene a ser el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. La iglesia, hermanos, viene a ser, hermanos, en cuyo alma Dios quiere, hermanos, derramar su Espíritu para que le conozca. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:8. Y ese versículo me gusta mucho. Hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado, ¿verdad? Como un regalo, hermanos, para la iglesia. Para hacer la vida cristiana algo real, experimental. Para cuando leemos la Biblia, la estamos leyendo en la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Para que cuando cantamos, hermanos, estamos cantando en la presencia de Dios, a Dios, el pueblo de Dios reunido. Que para cuando estemos escuchando la predicación sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestro corazón. Para que cuando estamos tristes, porque eso sabe, es algo muy importante. Desde que yo estoy en Cristo y me he sentido mal, porque pruebas y problemas van a venir, y me he sentido mal, nunca me volví a sentir igual de mal que antes cuando no era cristiano. Porque antes cuando no era cristiano, hermanos, en cualquier cosa difícil que pasara, a veces uno lloraba o cualquier cosa, hermanos, y no había más. Pero cuando uno está en Cristo, ¿verdad, hermanos? Llega el Consolador a consolar. Llega el Consolador a fortalecer. Llega después que uno ha desahogado su alma en el Señor, ya la situación no se ve tan oscura. Y quizás uno comienza a recordar las promesas de Dios. Aquí dice el apóstol Pedro que nosotros amamos a Dios sin haberle visto. Hermanos, nosotros creemos en Él, aunque ahora no le veamos. Que sigue diciendo, nos alegramos, hermanos. Alguien dijo, estaba viendo esta semana a alguien que hizo un post que me dio un poquito de risa, pero es cierto, que cuando leyó la epístola de Filipenses, encontró de que Pablo estaba más gozoso en la cárcel que muchos cristianos en la iglesia. Pablo más gozoso en la cárcel, que muchos cristianos siendo libres. Un hombre, hermanos, me llamó una vez de la cárcel y me dijo, va a pensar que estoy loco, pero yo era más feliz en la cárcel que aquí afuera, porque se había descarriado. Nos alegramos con gozo inefable y como glorioso. Inefable significa, hermanos, que las palabras no lo pueden describir. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros, ¿verdad? Ahora, como conclusión, si puede poner nuestra mano Apocalipsis 3:14, ya concluyendo. Hermanos, ¿está su corazón endurecido hacia la presencia de Dios? ¿Está su corazón, hermanos, endurecido hacia la oración? ¿Está su corazón endurecido hacia la palabra de Dios? Hermanos, mediten eso en su corazón, sinceramente hoy. Porque, hermanos, en el cristiano mismo, no solo en el no cristiano, en el cristiano mismo, hermanos, puede ocurrir, ¿verdad?, de que uno, hermanos, va menguando. Examinémonos cada uno, hermanos, si estamos endurecidos hacia orar. Y espero que no, ¿verdad, hermanos? Espero que no, hermanos, hacia la palabra, hacia la presencia de Dios. Ahora, hermanos, mire lo que dice aquí Apocalipsis. Escribe el ángel, ¿verdad?, a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que no eres, ¿qué?, ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, cuando uno vomitara algo, ¿verdad?, hermanos, eso es porque es algo despreciable, algo que a uno no le gusta. Hermanos, así nos está diciendo el Señor Jesús de que le somos si nuestro corazón es tibio hacia Él. ¿Sabe, hermanos? Tanto le importa a Dios esto, porque yo sé que a veces la gente vive con, a Dios no le importa nada de lo que yo haga. ¿Qué le va a importar a Dios lo que yo haga? Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Porque a pesar, hermanos, de cuán desagradecido fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a Dios siempre le importaba lo que ellos hacían.
ya sea castigándolos, ya sea mandando profetas, ya sea sufriendo por los pecados del pueblo. Sufriendo. Jesús, hermanos, de igual manera. Lo vemos en la Biblia hasta llorar por Jerusalén, hermanos. Y aquí lo vemos a Jesús decir, ojalá fuesen una u otra cosa, ¿verdad? Hermanos, yo pienso que, yo de verdad creo esto, no hay una persona más infeliz que un tibio. Para mí el tibio es más infeliz aún que el mundano. Más. ¿Por qué, hermanos? Pues porque no está ni en el mundo ni en Dios, pero él sabe qué es lo correcto y no lo hace. Porque él sabe qué es lo que debería de hacer. Así que, hermanos, procuremos no tener un corazón tibio y peor endurecido hacia Dios. Ahora concluyo, hermanos, con Filipenses 3. Yo quisiera decir esto, hermanos, yo estaba pensando algo. ¿Por qué es que nosotros tuvimos hijos, verdad? O si tuvimos uno, todavía quisiéramos tener otro, y hay algunos que han tenido muchísimos más. ¿Por qué? ¿Por qué quiso tener hijos? Si a la mujer cuesta el embarazo, es peligroso el embarazo, con dolor da a luz, lloran, cuestan, desvelan, cansan, toman tiempo, traen estrés al hogar. Si se preocupa uno cuando ellos se golpean, si va a gastar dinero en ellos, en darles comida y en darles ropa, estudio y universidad, si es que les ayuda a usted. Lógicamente no tiene sentido tener hijos, ¿verdad? Lógicamente, hermanos, y por eso hay gente que de corazón frío que no tienen hijos. ¿Para qué pasar la molestia de que ellos estén aquí? ¿Para qué gastar dinero? ¿Para qué desvelarme? ¿Para qué que me salgan canas? ¿Para qué que esto y lo otro? Pero ¿por qué es entonces que hemos tenido hijos? Hablando de los que se casaron, ¿verdad? No fue un accidente, porque yo sé que hay muchos accidentes acá, hermanos. Accidentes ante nuestros ojos, ¿verdad, hermanos? Dios, hermanos, soberanamente permitió que naciésemos, ¿verdad? Y nos ha salvado por su gracia, ¿verdad? Así que nadie se va a sentir mal por eso de accidentes, hermanos. Pero, ¿por qué, hermanos? Así en mi caso, ¿verdad? Que nos casamos y... ¿Por qué, hermanos, queríamos tener hijos? Hay una sola palabra, por amor, ¿verdad, hermanos? Por el amor que uno siente hacia ellos. Desde que nacen, se los da la enfermera, uno los tiene. El amor y la alegría de verlos crecer. El amor de, hermanos, cuando uno va a llegar a la casa y van a estar ellos ahí y lo van a salir a recibir. Aunque ya después yo sé que esas cosas cambian, ¿verdad? Pero el amor, hermanos, de que por eso es. Entonces, miren lo que Pablo está diciendo aquí en cuanto al amor hacia Dios y el deseo de conocer a Dios. Él habla de su antigua vida, ¿verdad? Y de todos los logros que él tenía como judío. Él dice, todas estas cosas para mí eran ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, ¿para qué? Y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, hermanos. Mire lo que Pablo decía de Dios. Tan increíble es esto de que en 2 de Timoteo, hermanos, le dice a Timoteo, ya me van a matar, le dice, ¿verdad? El tiempo de mi partida está cercano, yo ya voy a morir, pero le dice a Timoteo, mientras espera su ejecución, ¿verdad? Tráeme los libros y los pergaminos. Aún preso quiero seguir aprendiendo más de Dios. Quiero la palabra de Dios para que me sostenga en este lugar. Quiero aprender más de Dios a pesar de la situación en la que él se encontraba. Hermanos, él dice, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y de el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Hermanos, ¿cuál era lo que él, y manténgalo ahí, qué era lo que él anhelaba, qué era por lo que él luchaba? Él quería conocer más a Dios.
A pesar, hermanos, de que aquí Pablo ya era un hombre de 60 y algo de años y se estima que tenía más de 30 años como creyente, que ninguno de aquí tiene esos 30 años como cristianos. Y aún dice él, el siguiente versículo, no que ya lo haya alcanzado. Hermanos, si Pablo no había alcanzado a conocer a Dios como él deseaba aún, después de tantos años de creyentes, ¿dónde estamos usted y yo, hermanos? ¿Ya es usted y yo perfecto? Sigue diciendo, sino que prosigo a ver si logro asir por aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, debemos anhelar cada uno de nosotros conocer más a Dios. Aunque así como los niños, ¿verdad, hermanos? Cuesten como cuestan, pero uno, hermanos, lo hace por amor a ellos. Hermanos, ¿cuánto no más esforzarnos por conocer a Dios? Es lo que yo estoy dando a entender. ¿Cuánto no más, hermanos? Vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hermanos, tenemos ejemplos de personas que han vivido para Dios. ¿Cuánto no más, hermanos? Quiere nosotros conocer más a Dios. De un Dios que quiere que le conozcamos, hermanos. Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Damos gracias, Señor, por lo que usted ha hablado, Señor, a nuestras vidas. Orando, Señor, de que usted pueda usar esta predicación, Padre, para hablar a los presentes. En especial a aquellos, Señor, que no están seguros de su salvación, Señor. Padre, yo oro, Señor, por también